Muy buenas noches, estimados hermanos, iglesia que hasta ahora se conecta a nuestro programa La Luz de la Biblia. Hoy estamos agradecidos con el Señor por esta nueva oportunidad que tenemos de darle al Señor gloria y poder trabajar en este espacio de edificación para ustedes y aún para nuestras vidas también. Y hoy contamos con la presencia del pastor Luis Duarte y con la presencia también de nuestro hermano William. Y bueno, buenas tardes o buenas noches a todos nuestros hermanos también. Muy buenas noches, Dios los bendiga, amados hermanos, la bendición del Todopoderoso esté con cada uno de ustedes, con sus familias y bienvenidos a este programa a la luz de la Biblia. Buenas noches, amados hermanos, el Señor les bendiga grandemente. Bueno, uno más de nuestros programas a la luz de la Biblia y esperando con el favor de Dios que sea de mucha bendición para sus vidas y para nuestras vidas. Así es, así que hermanos, pues vamos a orar y vamos a rogar al Señor que nos bendiga en este momento y podamos tener claridad de esos temas en esta noche. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, hoy te damos infinitas gracias por la oportunidad y el privilegio que tenemos, Señor, de dirigirnos a tu iglesia y también esta enorme responsabilidad, Señor, que es hablar de tu palabra, Dios. Ayúdanos, úsanos, Señor, en este tiempo y permite que tu iglesia sea impactada, Señor, por estas palabras, que tu iglesia pueda entender realmente el propósito de estas palabras que tú has hablado a los hombres y que has pedido y que has ordenado que sean escritas, Señor, y esto nos sirven a nosotros hoy para edificarnos, para conocerte más, Señor. Y gracias por este espacio, Señor. Bendice a mis hermanos, bendice nuestras vidas y que esto pueda ser un tiempo de gran edificación, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús lo rogamos. Amén. Amén. Pues sí, hermanos, la semana anterior nos quedamos acerca del asunto de que, bueno, veníamos hablando de infalibilidad, de inerrancia, de autoridad de las escrituras y sé que hay bastantes dudas al respecto. Que pueden ir saliendo. Este programa que están viendo hoy no está en vivo, este programa está grabado con anterioridad. Hoy, solo esta vez, ¿no? Siempre lo hacemos en vivo. Esta vez solo está grabado, pero dejen igual sus preguntas, las tendremos en cuenta para la próxima ocasión. Y hoy vamos a continuar hablando un poco antes de pasar al tema del canon, a cerrar unos asuntos que tenemos pendientes con algunas posibles discrepancias o posibles errores que pueden aparecer en las escrituras, de los cuales algunos críticos, aún dentro de la misma iglesia, como de fuera de la iglesia, o sea, expertos también en la Biblia, que no necesariamente son cristianos, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, cuando hablamos a veces de expertos, no todos son cristianos, ¿no? O la expresión eruditos, no todos los eruditos son cristianos. Y esto es porque algunos pertenecen a ese ámbito académico y lo que intentan es encontrar errores en las escrituras y afirman esto, ¿no? Entonces encontramos, por ejemplo, pues, pastor, el término de aparentes contradicciones, ¿no? Bueno, nosotros lo mencionamos así, ellos dicen son claras contradicciones, ¿no? Entonces, no sé, pastor, ¿qué podemos decir de pronto acerca de esas aparentes contradicciones de las que se hablan en esas escuelas? Bien, creo que a veces con el ánimo de atacar la inerrancia de las escrituras, cosa que desde nuestra posición pensamos que la inerrancia tiene que ver con que el mensaje originalmente colocado en las obras de los autores sagrados, esa inspiración divina no tenía absolutamente ningún error. Mm, ¿Qué pasa luego? Bueno, quizá vamos a encontrar en las posteriores copias se pueden presentar algunos pequeños errores, pero principalmente cuando se quiere atacar la inerrancia, se muestran textos que nos dejan ver algunas imprecisiones respecto a datos, por ejemplo, como pensar que si Israel estuvo durante 400 años, porque en una parte dice 400 y en otra dice 430. Y así, por lo general, se ven esa clase de diferencias en cifras. También cuando se prepararon ciertos ejércitos para la guerra, en algunos podía aparecer una cifra y en la otra cifra. Entonces, algunos tratan de tomar esto para decir que la Biblia no es inerrante y que por lo tanto tiene errores. Lo que debemos pensar frente a eso es que en la escritura también encontramos cifras o números que de alguna manera tratan de redondear, ¿no? Muchas veces el autor no tenía la intención de ser preciso en la cifra, entonces lo que hace es aproximar. Si la intención hubiese sido dar o ubicarse su intención en las cifras, las hubiera
las hubiera precisado, ¿no? Si nos preguntan cuántos hermanos se reúnen el día domingo en la iglesia, uno podría decir, bueno, puede ser tal vez un número X, ¿no? Tratamos de aproximarlo, no, no pasa nada, finalmente la intención no es ser precisos en eso. Ahora, hay que ver que hay momentos en los que en las cifras la intención es la precisión en la cifra, pero en otros no. Entonces, lo importante, por ejemplo, cuando se habla de Israel cautiva en Egipto 400 años, hay un momento en el que se está haciendo énfasis es en que estuvieron cautivos en Egipto, pero en el otro lado se muestra la precisión del tiempo, porque la intención era distinta. Entonces, yo creo que ante eso sí es muy importante que nosotros no nos carguemos con lo que algunos enemigos de la Biblia tratan de usar para atacar la inerrancia. Y muchas veces, pastor, quienes atacan la inerrancia y quienes critican, realmente son personas que ni siquiera la han leído, ¿sí? Y hablan y dicen que la Biblia no es la palabra de Dios porque tiene errores, pero ni siquiera la han leído. Y quisiera también aportar a la inerrancia, y es que la Biblia es precisa en cuanto a temas como, por ejemplo, en Job dice que la tierra estaba suspendida en la nada, ¿cierto? Y, y los griegos pensaban que la tierra estaba sujetada por Apolo, ¿sí? Y por Atlas, perdón, por Atlas, y que Atlas estaba encima de un elefante y así. Pero la Biblia ya nos había mostrado muchísimos años antes, la palabra del Señor, que la tierra estaba suspendida en la nada, y pudiéramos hablar de otras cosas, ¿no? En las observaciones, inclusive de los astros. Entonces hay muchos datos que son precisos, como el Levítico también, que la vida está en la sangre, y bueno, muchos otros datos que a la postre vienen en el siglo de la Ilustración a decir, oiga, sí, a descubrir que la vida está en la sangre. Entonces creo que también el tema de la inerrancia tiene que ver con la precisión de hechos, de datos que realmente la Biblia nos deja y que son exactos. Sí, quisiera también mostrar que el propósito de las Sagradas Escrituras es mostrarnos al Dios Salvador y su plan de salvación. Entonces, quizá no hay ninguna intención de tipo ni químico, ni físico, ni geográfico, ni cósmico, ni nada por el estilo. Obviamente hay una serie de indicios allí, pero no es un tratado ni de geología, ¿verdad? Porque algunos también dicen, bueno, ¿cómo fue posible que Josué oró y el sol se detuvo? Entonces de inmediato ven en eso como que es algo que no puede pasar. Sí. Ahora, sabemos que el lenguaje que utiliza Josué es un lenguaje fenomenológico, lo que indica que él vio un fenómeno y lo registró tal como lo apreció. No había ningún interés en ese momento de querer describir si fue el sol el que se detuvo o la tierra, sí. si no tiene para nada esa idea. Aún todavía estamos diciendo que el sol sale por el oriente. Correcto. Así Y decimos que el sol nace, ¿no? Exacto. Entonces sería una imprecisión nuestra hablar de esa forma, pero sabemos que no se hace con esa intención. Ahora recuerdo un pasaje de Primera de Reyes 7:23 donde Salomón construye una fuente, ¿no? La fuente de Salomón, y dice que la hizo de un mar de 10 codos de un lado al otro, y era perfectamente un círculo, y que la circunferencia medía 30 codos. Entonces algunos dicen, ve, ahí hay un error, porque si usted hace el cálculo de esa circunferencia basándose en la distancia de un lado al otro, pues da 31 y algo más, ¿no? Entonces hay un error en las escrituras. Ahora, no tiene ese propósito, como decía el pastor, de dar esos datos con esa precisión, ¿no? Esos son algunos, y hay más textos, tal vez pudiéramos encontrar más textos Sí. al respecto, que uno diría eso. Ahora, dentro de la iglesia, a veces se asume que esas ideas, de que puede haber esos pequeños errores, entonces pueden haber más grandes errores, entonces se quita la autoridad de las escrituras porque no puedo confiar tanto en ellas, ¿sí? Y aquí pues tenemos que invitar a la iglesia a que, espérense, es que es el Señor el que está hablando acá, es el Dios que creó todas las cosas el que está hablando aquí, y que lo que decía el pastor hace un momento, ¿no? No es la visión de un científico, de un astrónomo o de las ciencias, tratando de dar elementos de ciencia, aunque sí hay cosas de ciencias que han salido de las escrituras a propósito, ¿no? Claro. Bien, entonces, para, digamos, cerrar el punto de la inerrancia,
no hay error. El mensaje de las Escrituras es perfecto para la salvación del hombre. Por lo tanto, como es un mensaje sin error, es un mensaje perfecto y podemos confiar plenamente en que lo que Dios nos ha dicho para la salvación, la Escritura es perfecta. Ya si queremos buscar otras cosas por curiosidad, pues obviamente el texto no tiene esa intencionalidad, ¿no? Así es, pastor. Y bueno, ahora vamos a darnos un salto a hablar acerca de la canonicidad y de cómo se conformó la escritura, ¿no?, que tenemos hoy. Y de pronto para recordar un poco acerca de estos términos, pues recordar que ese término canon, cuando hablamos de canon, pues la misma palabra tiene una connotación de regla o norma y la usamos con respecto a la Biblia porque se refiere a que son esos libros que cumplen a ese requisito, que cumplen, que son dignos de inclusión y que también, pues por el otro lado, son la regla de vida de los creyentes, ¿no? Entonces, esta es la idea que se ha manejado más o menos desde el siglo IV, III en adelante, de la expresión canon, y se ha referido a las escrituras o a la lista de libros autoritativos como canon, ¿sí? Y sobre todo, por ejemplo, el Antiguo Testamento. Sí, entender que desde el punto de vista teológico, cuando hablamos de canonicidad, estamos hablando también de la autoridad del texto bíblico. Y eso significa que qué libros son canónicos o qué libros hacen parte de esa regla que es la autoridad máxima a la cual apelamos para la fe y para la conducta del ser humano, ¿no? Entonces, ya lo explicaba Miguel, en la antigüedad no teníamos nosotros, la humanidad no teníamos medidas, por ejemplo, como los que tenemos ahora en el sistema métrico. Nosotros tenemos una cinta que nos permite medir por medio de esa cinta distancias y todo eso. En aquella época lo que se utilizaba era una caña. Entonces, esas cañas eran las reglas para medir. Entonces, por tal razón, la palabra canon se deriva de la palabra caña. Es la regla con la cual se medía, ¿no? Entonces, eso para entender que estamos diciendo que si usted va a comprar, por ejemplo, un metro de tela, debe haber un patrón de medida. Que lo certifique. Exacto, y que usted puede confiar plenamente en ese patrón de medida. Entonces, cuando usted va y compra un metro de tela, se dio cuenta que pusieron la cinta sobre la tela y precisamente donde dio el metro, por ahí marcaron y cortaron. ¿Usted confía en que compró? Un metro de tela. ¿Y por qué confía en eso? Porque fue medido con la cinta, que es la medida que hace constar que he comprado entonces un metro, ¿sí? Está homologada, aceptada y reconocida. Es correctamente, bien, entonces es muy importante eso. Igual sucede con las medidas de peso, ¿no? Para los anglosajones está la libra, pero para nosotros tenemos el kilo. Aunque cuando no alcanza el Ellos dinero, hablan toca de de libras libras. americanas, ¿no? Libras americanas, Sí. que es un poquito menos de una libra nuestra. Correcto. Bien, entonces, importante tener en cuenta a qué se refiere la palabra canon. Y cuando hablamos de la canonicidad de la Biblia, estamos diciendo que la Biblia es la regla, es la autoridad a la cual se apela cuando estamos tratando asuntos de la fe, de la conducta, de la moral, de la espiritualidad. No existe otra medida, no existe otra regla. ¿A quién iremos? Jesús dijo allí hablándole a los discípulos después de un mensaje en el cual le dice que Él es el pan de vida. Le dice, bueno, si ustedes también desean marcharse, bien. Pero Pedro respondió y dijo, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Por qué la Biblia como palabra de Dios es la regla? Porque el patrón mayor de todas las cosas es Dios, y por lo tanto su palabra es norma, su palabra es regla, su palabra es autoridad. Si usted tiene un billete de 100,000 pesos, usted puede confiar que puede comerciar, puede intercambiar con ese billete a raíz de que el Banco Central de la República de Colombia certifica que ese papel valen 100,000 pesos y todos los demás confiamos exactamente en eso, no ponemos en duda, aunque existen billetes Yo quería falsos, hacer la ¿sí? referencia a eso. Pero en este caso, el billete emitido por el banco, impreso por el Banco de la República, es un billete verdadero y por lo tanto todos confiamos en eso, porque hay una autoridad que lo respalda. La palabra de Dios
viene de Dios y por lo tanto, ¿quién mayor que Dios? Y si Él lo ha dicho, entonces es verdad. Así a nosotros tal vez no nos parezca, pero ¿qué es el hombre? Claro. Ahora, nosotros los hombres falibles pensamos que como somos falibles deben haber cosas falibles. Y por eso metemos a la Biblia dentro del rango de lo falible y bueno, aquí ya volvimos a la autoridad otra vez y a la inerrancia e infalibilidad, pero bueno, sí, el pastor tiene razón, ¿no? No sé si, pastor, podemos empezar a remontarnos un poco a la historia de la formación de este canon. ¿Cierto? Bueno, sí, creo que es importante, ¿no? Ya estamos hablando de canon. Estamos en canon, sí. Ahora, para hablar de esto, es importante también que los hermanos conozcan que la escritura, digamos, fue evolucionando, al menos las formas, los métodos para escribir. Por ejemplo, lo primero que encontramos es la escritura cuneiforme. Aún antes de eso podríamos hablar de la escritura pictográfica, y son todos esos símbolos que inclusive en las civilizaciones más antiguas y que quedan todavía, digamos, algunos vestigios de esas civilizaciones, tenemos figuras con las cuales se entregaron ciertos mensajes, como sucede por ejemplo en Egipto y en Caldea, las cosas que se han descubierto de Sumeria y todo eso, ¿no? Y que hoy en día se vuelven a utilizar, ¿no? Con los emoticones. Bueno, hoy por hoy estamos volviendo a la pictografía. Entonces, luego encontramos que la escritura va pasando a tablillas de barro, en tablillas frescas de barro, con una especie de cuñas de madera, se iban haciendo esas inscripciones y luego las tablillas se secaban y ahí se iba armando una biblioteca. Ahora ya podríamos imaginar cuántas tablillas necesitaríamos, ¿sí? Después de eso encontramos cómo va evolucionando también los materiales o la humanidad procurando mejores materiales y ya hay entonces la aparición del papel. El papel propiamente va a aparecer en Egipto inicialmente, ¿no? A raíz de que los famosos juncos que estaban a la orilla del río, con esto fueron entonces sacando una especie de tiras de estos juncos y las iban cruzando y con cierta goma vegetal se iban haciendo una serie de planchas o de hojas. A eso se le llamó papiro. Los papiros, creo que las personas que han tenido la posibilidad de viajar al Medio Oriente, casi toda persona trae, como recuerdo, es un papiro. Correcto. Y en ese papiro hay probablemente la figura de un faraón o figuras muy egipcias, ¿no? Los soldados cuando van por allí al Sinaí, también ellos traen eso, ¿no? Esa serie de recordatorios. Eso nos muestra cómo esas civilizaciones antiguas comenzaron a usar el papel. El asunto del papiro era que era una hoja que se podía escribir. ¿Con qué tinta? Bueno, las tintas, un chico de nuestros días podrá pensar cómo serían las tintas de aquella época, la calidad. ¿Cómo se obtiene? Sí, y realmente lo que encontramos era una especie de hollín mezclado con gomas vegetales. Los pigmentos eran vegetales y ellos tenían la habilidad para fabricar estas tintas. Adicional a eso, no eran plumas, ¿no? Sino que eran pequeñas cañas. Esas pequeñas cañas cortadas así en sesgo, Sí. las utilizaban para ir untando esa tinta tan rudimentaria e iban escribiendo sobre el papiro. Esos papiros obviamente eran delicados, no podían darles el uso que podemos darles hoy al papel que nosotros conocemos. Pero se necesitaba por cada página, la verdad, mucho material. Entonces luego va a aparecer el códice. ¿Qué es el códice? Y el códice tiene que ver con que ellos tenían inicialmente una hoja, ¿no? En la que escribieron, pero después se dieron cuenta que al doblarla y al doblar otra hoja, fueron armando pequeños cuadernillos. Entonces, a eso se le llamó códice. Ya podían usar entonces la misma hoja. Por delante y por detrás. Aprovechaban al máximo teniendo el códice. Entonces, para algunos hermanos que investigan en internet, seguramente se les va a mencionar en algún escrito que se les habla del códice sinaítico, alejandrino, bizantino. Bueno, está hablando de esa serie de materiales antiguos en los cuales se escribieron textos sagrados, pero no solamente textos sagrados, allí se escribían textos comerciales y jurídicos también, ¿no? Eso para hablar del códice. Después evolucionó. Ya evolucionó del códice, pasó al pergamino.
¿Qué era el pergamino? Es más, en los días de Jesús, cuando la Biblia dice que el Señor Jesús en la sinagoga de Galilea se levantó y tomó el rollo del profeta Isaías, no dice el códice, sino que se levantó Ni y el tomó papiro, sino el pergamino. el pergamino. El códice era de papiro, ¿no? Y entonces tomó el rollo. Eso ya nos muestra que en esa sinagoga el libro de la profecía de Isaías estaba en un pergamino, un rollo. Eso era una piel de animal bien trabajada, adelgazada al máximo, y sobre esa piel se escribía, pero una piel de esas, y las unían inclusive con otras pieles y armaban rollos, y ya con una especie de madero las enrollaban ahí. Iban desenrollando en la medida que iban leyendo. A eso se le conoce como pergamino, por lo cual podemos decir que la Biblia inicialmente pudo haber estado sobre el papiro y después sobre pieles, o sea, pergaminos. Así es, pastor. Y de pronto, para no irnos tan atrás en la historia, pues hay de todas formas en la escritura vemos cómo en cierta parte de la historia vamos a encontrar ese traslado de las narraciones, de las historias de manera verbal hasta cierto punto, La de tradición la historia, oral. que es la tradición oral, y luego se van a empezar a consignar, ¿no? También veo que es parte del crecimiento y de esa evolución, o cómo decirlo, el desarrollo tecnológico que iba teniendo cada momento, ¿no? De forma tal que, bueno, nosotros tenemos la Biblia de papel todavía, pero el día de mañana, por el tema ecológico, no habrá papel. Estoy pensando en algo así. Todo digital. Y entonces vamos a tener todo digital. Habrá una evolución en los materiales en las que se consignó la palabra de Dios. Y sin embargo, la palabra de Dios sigue estando intacta. Sí. ¿Sí? Permanece fiel. De hecho, puedo recordar algunos de los rollos que se han encontrado recientemente, más antiguos de los que se usaron. Por ejemplo, me acuerdo ahorita de la Reina Valeria, que se puede revisar un poco y se puede encontrar la veracidad, la precisión con la que se encuentran en esos rollos antiguos respecto a la Biblia, que se tradujo con unos más recientes, que ahorita el pastor nos ayudará con esos datos, para que tengamos plena seguridad de que Dios ha puesto su temor sobre los hombres, los que han copiado, los que han transcrito, no sé si se puede usar esa expresión, y Dios ha cuidado su palabra, ¿no? Ha cuidado su palabra. Entonces, esa evolución la vamos a ver, y no sé si podamos llegar, por ejemplo, a la época en la que es el periodo antes de Cristo, durante el cual vamos a encontrar un libro que ustedes han escuchado una y otra vez, es ese canon que hemos escuchado nosotros, y que nos da vueltas a veces porque, pues, ¿de qué hablan, no? Y estamos hablando desde la Septuaginta, que puede generar confusión, ¿no? Como que, ¿qué es la Septuaginta, no? Y la verdad, la primera vez que yo vi el LX, y ¿qué será eso, no? Genera curiosidad. Y bueno, sabemos que es una versión, se conoce como la versión de los 70, o más bien de los 72, y vamos a encontrarlo en un periodo de la historia que es bien interesante, que sería que nosotros revisáramos ahora mismo. No sé, Willy, si tengas algo al respecto. Sí, o sea, que quería como hacer un pequeño, como sintetizar lo que hemos hablado aquí acerca del canon, y podríamos entonces decir que el canon no solamente se requiere que ese libro que es escrito sea antiguo, sino que también sea informativo y útil, ¿cierto? Y que el pueblo de Dios lo haya leído durante muchos años. O sea, esto va pasando de una tradición. Y bueno, como tú decías ahorita, puede empezar, tal vez empezaron los escritos en papiros, luego en pergaminos, y tal vez la Septuaginta, me imagino yo, estaba en pergaminos, ¿verdad? Entonces, ir pasando y haya sido leído por el pueblo de Dios durante mucho tiempo, y también que ese libro tenga la autoridad de Dios, lo que Dios habló a través de su autor humano, para enseñarle al pueblo qué debían creer y cómo debían comportarse. Sí, importante de pronto precisar, esto es más para ilustrar a los hermanos que quizás se preguntan, bueno, cómo nos vino la Biblia, todo lo que tiene que ver con la historia de la Biblia, ¿no? Sí. Siempre estamos estudiando las Sagradas Escrituras, porque de plano nosotros aceptamos que es palabra de Dios. Sí. Y esto que estamos diciendo no es para generar de pronto inquietudes, dudas en los hermanos, no, sencillamente porque como hay personas que son enemigos de la Biblia, aprovecharán el desconocimiento de estas cosas para
hacer tambalear probablemente la fe de algunos. Entonces, la Septuaginta se va a escribir más o menos en el siglo III antes de Cristo, a mediados del siglo III, aproximadamente unos 250 años antes de Cristo. ¿Por qué se escribe la Septuaginta? Entonces, la Septuaginta fue la empresa o hizo parte de la gran empresa de uno de los reyes Ptolomeos. Los Ptolomeos fueron griegos, o sea, el imperio griego se dividió en 4 facciones y quedó una que se llamó los Ptolomeos. Y ahí hay toda una dinastía, inclusive para algunas personas que hace décadas tuvieron la oportunidad de ir al cine y quizá obras escritas alrededor de Cleopatra. Cleopatra era una reina tolemaica, o sea, de esa dinastía de los Ptolomeos. Estoy tratando de poner en contexto, ¿no? Un poco de historia, lo que se dio, sí, para la Septuaginta. Entonces, Alejandría, una ciudad fundada en honor a Alejandro Magno, comienza a crecer y se va a convertir en el principal centro cultural después de Atenas. Entonces, ¿qué sucede? Los reyes tolemaicos, que ya no tenían propiamente que ver con Atenas, como que quisieron fundar centro, ¿no? sí, su propio centro de estudio, de investigación, y comienza la gran empresa de la Biblioteca de Alejandría. Entonces, este rey Ptolomeo o tolemaico comienza a buscar todos los conocimientos de los distintos pueblos de los que se pudiera tener conocimiento y empezó a hacer copias de todo ese saber del mundo de entonces. Bueno, como en Alejandría vivían judíos, entonces él va a echar mano de esos conocimientos de los judíos y va a hacer la traducción de la Biblia judía al griego, y por eso contrata a estos traductores para hacer esa primera traducción del hebreo al griego. A esa versión se le conoce como la Septuaginta o versión de los 70. Pero el propósito no fue difundir la palabra de Dios, al menos ese no era el propósito de este rey Ptolomeo. Filópater I creo que era, no recuerdo bien ahora, el rey propiamente que se encarga o mejor encarga este trabajo. Lo que sí es importante es que aunque el hombre estaba tratando de llevar a su biblioteca un texto sagrado de una de las naciones del mundo, también estaba dando la oportunidad de que la escritura comenzara a escribirse en el idioma griego, idioma que luego va a ser un idioma universal, y por ahí la escritura va a llegar aún más lejos de lo que pudo llegar en el idioma hebreo. Eso nos deja ver cómo Dios está detrás de todo esto, para que su palabra llegue a muchos pueblos, a muchas naciones. Cuando la Septuaginta comienza a ser, digamos, escrita en griego, que parece ser que era la versión que se utilizaba en el siglo I por los apóstoles, aún por Jesús mismo, parece que fue leída allí en las sinagogas. Entonces lo que vemos es que mucha gente podía ahora leer las escrituras. El hebreo había caído ya como idioma en uso, ya había perdido su uso, aún para su propio pueblo. Estaba en desuso esta lengua, no se escribía en hebreo, aunque era un idioma todavía que podía mantenerse entre los eruditos judíos. Sí. En los grandes maestros judíos ellos podían todavía manejar el hebreo, pero el pueblo raso, el pueblo judío no, porque hablaba arameo. ¿Sí? Entonces, pero el griego se convierte en el idioma universal, como decir hoy el inglés, ¿no? Entonces, los judíos que vivían en Alejandría ahora tenían acceso a las escrituras en el griego, y así en cualquier otra parte del Imperio Romano, donde el griego era el idioma más utilizado. Pastor, podríamos de pronto decir que esto que sucede con la traducción de la Biblia hebrea en la versión de la Septuaginta tiene que ver con digamos, ese sentir de Alejandro Magno y bueno, y de todo el imperio griego de helenizar, ¿cierto? De helenizar el mundo conocido, pero vemos cómo el Señor está obrando a través también de ese propósito, para que su palabra sea conocida no solamente en el pueblo judío, sino en otros pueblos. Podríamos de pronto inferir eso también, ¿no?
Sí, claro, es que de hecho en la historia del cristianismo vemos la importancia de haber hecho traducciones a las lenguas de las naciones, ¿no? Y aquí hay algo importante a destacar y es esto, y es, era el griego común el que se usó, El koiné. ¿sí? Y no, no sé, me dice algo y es que se tenía la idea de que esto fuera conocimiento del pueblo, de la gente, ¿no? Algo que no veo después en los siglos siguientes dentro de la iglesia, que se apropia del conocimiento, solo ellos tienen, que la reforma viene también a darle apertura, ¿no? A las escrituras, a que la gente tenga acceso a las escrituras, ¿no? Y es Sí. curioso, ¿no? Diciendo de un pueblo pagano, de todas formas las escrituras se vuelven parte importante y este hito importante de traducirla le da apertura a las escrituras. Que aquí ya me habla de que los judíos ya reconocían esas escrituras que para nosotros es el Antiguo Testamento como el Y canon, autoritativas. autoritativas. Sí, es que enlazándolo con lo del canon, uno ve, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, cómo Jesús allí hace referencia a lo que se conoce como el canon judío, ¿no? El canon hebreo. Jesús dijo en el verso 27 del capítulo 24, y comenzando, esto es el mismo Señor, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Entonces aquí vemos mención de Moisés, pero Moisés es la ley. Ahora, esto lo vemos un poquito más claro en el versículo 44 del mismo capítulo. Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Esto es lo que se conoce como el canon hebreo. Ahora, si Jesús está citando estos tres cuerpos de documentos sagrados para los judíos, él como judío, uno debe preguntarse si Jesús está convalidando con esta expresión la autoridad que tienen estos documentos. Correcto. Y es, pues, por obvia razón la respuesta es, pero claro que sí, Pues, porque él está apelando a estas escrituras, él está apelando a esta autoridad para mostrar que en la ley, que en los salmos y en los profetas se habla de él. Y esta es la vena o la arteria principal de la canonicidad. ¿Cuál? La persona de Cristo. Entonces, cuando nosotros empezamos, si tuviésemos la oportunidad de leer tal vez los apócrifos, vamos a encontrar que no, la arteria no pasa ¿qué por no ahí. pasa? No está la historia de la redención presente. Exacto, no está hablando de Cristo. En esa medida entonces ya podemos descartar, porque el propósito de la revelación de Dios es presentarnos a su Hijo. ¿Sí? Entonces eso nos debe servir a nosotros hoy. Claro, ya nuestra Biblia, pues obviamente ya ha pasado por tantas discusiones. Y el canon ya se cerró, ¿no? Claro, Importante. y el canon ya está terminado. De hecho, cuando uno lee Apocalipsis, uno se da cuenta de que hay hay una serie de conclusiones, y Génesis son los principios, entonces tenemos en Apocalipsis las conclusiones, ¿no? Sí. Así es. Importante también mirar es que si Jesús convalida el canon hebreo, ahora en la Septuaginta se habían incluido otros libros, libros que datan de los 4 siglos antes del nacimiento de Jesús. En todo ese auge del periodo griego, pues hubo cristianos letrados que también quisieron escribir, y escribieron historia, como es el caso de los macabeos y otros documentos. Bueno, importante eso. Ahora, ¿tuvieron ellos la intención de que fuesen estos libros reconocidos como inspirados? No, muy No. seguramente no. Así como hoy en nuestras librerías cristianas hay cualquier cantidad de textos escrita por hermanos que pueden ser de mucho provecho, pero ninguno de ellos está esperando que se les acepte como inspirados, ¿no? Y por ejemplo, los macabeos mostraban la historia de los hechos que habían sucedido en el periodo en el que ellos vivieron. O sea, son útiles. Pero no está mostrando Ajá, una historia completa de redención. correcto, son útiles para Útiles entender un para- poco lo que exacto. sucede, ¿no? Una visión de esos días. Exacto. Mientras que la escritura, la inspiración sagrada es útil para instruir, para corregir, para enseñar, para Preparar. preparar al hombre a fin de que sea perfecto. Eso Toda solo buena puede obra. pasar por medio de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, eso respecto al canon del Antiguo Testamento. Si Jesús, el Hijo de Dios, apela a ellos
para decirles que estos documentos, como la ley, como los profetas y los salmos, hablan de Él y la autoridad está en Él. Entonces, dentro del tema de la historia de la salvación, son tres documentos aceptados por Jesús a los que Él apela. Él pudo haber dicho, yo soy la autoridad, pero aún aquí Él está utilizando estas escrituras y llevando a estos dos hombres, porque estamos hablando primeramente allí en el capítulo 24 de los que iban a Emaús. Y Él les abrió las escrituras para mostrarles que ellas hablaban de Él y por lo tanto ellas son autoridad, ellas son canónicas o tienen canonicidad, ¿no? ¿Qué pudiéramos pensar entonces de aquellas personas o aquellos líderes que enseñan que ahora estamos bajo la gracia y no bajo la ley, y entonces olvidémonos del Antiguo Testamento porque eso ya no es para la iglesia y desechémoslo? ¿Qué pudiéramos pensar entonces cuando Jesús mismo vino a hablar acerca de la autoridad y de lo que Él mismo deja escrito en el mensaje? Sí, creo que desde muy temprano, ustedes lo mencionaron, creo que en el programa pasado, acerca de Marción. Y es que así como Marción, en nuestros días, hay una serie de espíritu que se conoce como el espíritu antinomiano. No estoy hablando de un espíritu como un demonio, ¿no? Para que de pronto algunos hermanos no lo interpreten mal. Estoy hablando de esa clase de pensamientos, ¿no? Que tratan de ir contra la ley, de negar la ley. Todo lo que les huele a ley les ofende, ¿no? Porque si Jesús vino a hablar de libertad, entonces ¿por qué la ley si la ley de alguna forma reprime, ¿no? Pero no, sabemos que precisamente el conocer la ley, el vivir la ley es lo que nos hace libres. Estoy hablando no solamente de la ley de Moisés, estoy hablando de la ley de Dios. De la ley de Dios. Conoceréis la verdad y la verdad Os hará libres. os hará libres. Entonces, no está bien que los hermanos lleguen a pensar que ya no tenemos nada que ver con el Antiguo Testamento, porque eso es como que usted vive en el segundo piso y entonces dice, ya no me importa el primer piso y entonces voy a demoler el primer piso. Hágalo y entonces... a ver qué pasa. Sí, no es posible. El Nuevo Testamento está latente en el Antiguo y en el Nuevo está patente el Antiguo Testamento. Esa fue una frase de Agustín de Hipona, ¿no? Bien, entonces hermanos, tenemos un canon del Antiguo Testamento que a raíz de esa mezcla con la idea griega, fue necesario que algunos rabinos se reunieran para un concilio que se llamó el Concilio de Jamnia, y allí ellos van a mantenerse en su idea de que el canon judío o los libros autoritativos de la revelación de Dios son la Torá, eso se conoce como Torá, los Onevim y los Oketubim, ¿no? Que es los profetas y las otras escrituras o agiógrafos. Correcto, pastor. Y curioso que también, bueno, los libros deuterocanónicos, como los llama la Iglesia Católica, o nosotros les llamamos los apócrifos, son los mismos libros, ¿no? Son exactamente los mismos libros. Hay algo interesante y es, bueno, en la época de la Reforma va a servir bastante que la Reforma se dé, porque también van a ser allí, se va a agitar ese asunto de si van o no van estos libros, ¿no? Y vamos a ver cómo la Iglesia protestante ya no lleva los libros apócrifos porque carecían de esa inspiración que sí poseían el resto de los libros, ¿no? Bueno, y ahí es importante señalar algo. ¿Por qué en la Reforma se van a descartar los libros apócrifos? Bueno, hay que mirar que la segunda traducción que se hizo importante a otro idioma fue la Vulgata Latina. Y la Vulgata Latina va a ser escrita entre el siglo IV y siglo V ya de nuestra era. Entonces Jerónimo, que va a ser el encargado de ese trabajo, él va a pasar al latín. Claro, él es un estudioso, primeramente él es un hombre amante de Cicerón y seguidor de Cicerón, pero luego va a sucederle algo en su vida que se inclina por las cosas de Dios. Y él va a comenzar a hacer un trabajo que es la traducción al latín, siendo el latín el idioma del imperio, aunque para esa fecha el imperio estaba ya prácticamente agonizando, estaba expirando. Pero la fuerza del latín en Occidente era muy importante. Entonces él hace esa traducción que es la Vulgata Latina, y en la Vulgata Latina también se integraron los apócrifos, ¿no? ¿Qué pasa? Se van a mantener por 1000 años más o menos, y cuando viene la Reforma,
Durante 1000 años la Biblia solo podía estar en latín. Algunos pueblos que intentaron hacer traducciones. De hecho, se considera que en los pueblos bárbaros, allí se dieron unas traducciones, solo que como no tenemos esa historia de los pueblos bárbaros, entonces no hay claridad. Pero hay una especie de traducción que es la única de la cual conocemos, que fue hecha por el rey Ataulfo, un rey bárbaro. Inclusive los arrianos, luego que son expulsados después del concilio de Nicea, ellos hacen obra misionera después de las fronteras hacia el norte del imperio, a los pueblos bárbaros. Y allí se va a hacer, este rey quiere tener la Biblia escrita, entonces hacen una especie de traducción. Pero los pueblos que intentaron dentro del imperio, por la fuerza de la misma iglesia, fueron reprimidos. Jerónimo creía que el latín era un idioma aún inspirado por Dios también, y que por lo tanto la Vulgata latina era inspirada por Dios. Quiero decir, pues si es la palabra de Dios, es inspirada por Dios, no importa la lengua. El idioma en el que esté. Pero ellos llegaron a pensar eso. Por eso se va a conservar por 1000 años principalmente este tema de la Biblia en el latín. Ahora, los manuscritos estaban en el idioma griego, en el hebreo, y bueno, los eruditos podían manejar estas cosas, ¿no? Ya cuando viene la reforma es porque hay necesidad de pasar el texto a la lengua, en el caso por ejemplo de Martín Lutero. ¿El alemán? Sí, la va a traducir al alemán, por eso Martín Lutero es como el Cervantes para el castellano, ¿no? Le va a dar forma, le va a dar origen. Si en Alemania alguien tiene que hablar del idioma español, por obligación tendrán que hablar de Miguel de Cervantes. De Martín Lutero. Sí. No, en el español. Sí. En Alemania. En el alemán. Sí. Y equivalente. Sí, el equivalente. Exacto, sí. Entonces, hermanos amados, tenemos la Biblia después en la Reforma al español. O sea, antes no existió. Y no al español, sino al castellano, ¿no? Castellano. Inicialmente. Entonces, la tenemos ahí. Algunos hermanos dirán, bueno, pero ¿puedo confiar en el texto que tenemos en español? Sí, hermanos, porque Dios es el guardián de su palabra. O sea, nosotros debemos aprender siempre a confiar que Dios no solo dirige los hilos de la historia, sino que Él todo lo controla, todo lo maneja. Su mano es invisible, pero está presente en todo momento. Entonces confiamos en eso. Aún la historia de su vida, usted no la puede controlar, pero Dios la tiene en sus manos. ¿Qué va a pasar? Todo lo que Dios ha determinado en su vida o en mi vida será así. Y si Él controla detalles como esos en nuestra vida, ¿cómo no va a controlar Él que su palabra se mantenga por los tiempos, por los siglos, en medio de la humanidad, cuando ese es el propósito de Dios, salvar por medio de su palabra al hombre? Así es, y bueno, nos hemos estado metiendo casi que todo, ya no solo canon del Antiguo Testamento, sino un poco de todo, ¿no? Porque cuando hablamos de Reforma, pues ya estábamos hablando también del resto de los libros, los que componen el Nuevo Testamento, y que es interesante también analizar cómo el Antiguo Testamento tiene un periodo más largo de escritura, ¿de acuerdo? No sé si estoy mal, me corrigen, pero más o menos unos 1000 años. ¿Tiene? 1500. 1500. Sí. Bueno, 1500. Tenía 1400 a propósito, sí. 1500 años. ¿Y cómo es medio siglo la escritura del Nuevo, más o menos medio siglo, la escritura del Nuevo Testamento? Sí. Casi de los 40, 50 correcto, sí. Al final. ¿Y cómo se da todo eso tan exponencialmente en medio siglo? Todo, yo no sé si estaría bien usar este término, ¿no? Pero es toda la explosión de lo que produce Cristo y la efervescencia del Evangelio en ese inicio, y que termina, bueno, con las visiones y todo lo que el Señor le muestra a Juan, ¿no? Sí, mire que es bien interesante esto que ustedes han mencionado, porque el periodo aproximado, ¿no?, en el que se escribe la Biblia es unos 1600 años, entre 1500 y 1600 años, ¿no?, desde Moisés hasta Juan. ¿Qué pasa? Vemos cómo el Señor levanta aproximadamente tal vez 40, o estamos aproximándonos, ¿no? Sí. Que son los hombres que Dios va a utilizar para soplarles, para respirarles, para exhalarles su palabra, y ellos van a escribir. Bueno, ellos no escribieron como amanuenses, o sea, ellos no fueron secretarios de Dios. ¿Por qué? Porque Dios sopló en ellos el mensaje y ellos dejan sus marcas personales
Cuando una persona dicta una carta y el secretario o secretaria solo Limita a solo a escribir, el estilo que queda no es el de la secretaria. El estilo que queda es de quien la dicta. Ahora, ¿qué sucede? Nosotros sí podemos encontrar ese estilo propio de cada escritor. autor. Pero cuando revisamos el mensaje, nos damos cuenta que el mensaje se enlaza perfectamente entre un escritor humano y el otro. O sea, eso nos debe llevar a pensar que hubo una mente suprema dirigiéndolos a todos. Aunque todos escriben, voy a imaginarlo así para ilustrarlo, uno escribe con tinta roja, el otro con verde, el otro con azul, pero finalmente el mensaje tiene completa coherencia, ¿sí? O sea, no es incoherente a pesar de las distancias de tiempo, de lugar, de cultura. De cultura. Todos esos elementos que estaban ahí. De estatus social también. Exacto, porque eran de diferentes estratos sociales, y eso nos deja ver que una mente suprema estaba dirigiéndolo todo. Aún hay personas, no enemigas de la Biblia ni tampoco creyentes, que han hecho la lectura de todo el texto y se quedan sorprendidos porque son 66 libros que aparentemente tiene muchos autores y muchas épocas y la diferentes. persona, como buenos lectores, se dan cuenta de la coherencia, el hilo conductor a todo, por medio de todos estos libros hasta el final, ¿no? Entonces usted decía algo, Miguel, y es, bueno, en la última mitad del siglo I se va a escribir el Nuevo Testamento. Sí. O sea que entre la muerte de Jesús, o mejor el Pentecostés, y la escritura del primer documento que se cree que fue Gálatas o Primera de Tesalonicenses, del Nuevo Testamento, o sea que no se escribieron en el orden que están, ¿sí? Para aclararle a los hermanos. Usted abre el Nuevo Testamento y dice Mateo, usted podría pensar que Mateo fue el primero. No, después de que los primeros documentos, Zacarías, entonces, hay casi que unanimidad en pensar que pudo haber sido Primera de Tesalonicenses. Entonces, hermanos, es mirar que la iglesia, en especial los apóstoles y todos esos predicadores que trastornaron al mundo de entonces, lo hicieron predicando a Cristo desde el Antiguo Testamento. O sea, la Biblia que utilizaron los primeros predicadores de la iglesia fue el Antiguo Testamento. Entonces, ¿cómo es que hoy, creyentes de nuestros días, menosprecian el Antiguo Testamento? Cuando los apóstoles, cuando los padres de la iglesia, o los primeros predicadores de la iglesia, predicaron a Cristo desde el Antiguo Testamento. Y eso es bien importante. Ahora, luego Dios usa a los apóstoles como parte del fundamento de la iglesia para inspirarles. Quiero aclarar que en Efesios dice que apóstoles y profetas son el fundamento de Dios, siendo Cristo la piedra principal. Ahora, Moisés fue el primer profeta y Malaquías el último profeta. Ellos no tenían otra clase de autores, a todos los veían así, como los profetas. Profetas de los que escribieron. Sí. Gracias por el dato. Porque Juan el Bautista, sabemos que es el último profeta del Antiguo Testamento. Sí, profetas, escritores, y ese es un buen dato. Elías, Eliseo, ellos no escribieron, ¿sí? Y además fueron importantes dentro del profetismo de Israel. Entonces, es considerar que el Nuevo Testamento viene porque el Señor, después de los apóstoles, que han también convalidado la autoridad del Antiguo Testamento porque han predicado a Jesús, que es el elemento principal de la canonicidad. O sea, es la autoridad, es el sello. Es la impronta de que es inspirado por Dios, es que el documento presenta a Cristo. Entonces, ellos van a recibir también por inspiración, Pablo, Pedro, Juan, todos ellos, el dejarnos a nosotros una explicación del Evangelio. O sea, el Evangelio está presentado en el Antiguo Testamento, el Evangelio se hace evidente en la persona de Jesús y sus sermones, pero luego por medio de estos apóstoles se nos va a explicar, se nos va a dar con más detalle la claridad que tiene el Evangelio y la importancia del Evangelio. Entonces tenemos que los escritos del Nuevo Testamento son canónicos. ¿Por qué son canónicos? Por el mismo motivo que son canónicos los del Antiguo. ¿Cuál es? La presentación de quien es la autoridad de Dios, Jesucristo el Señor. Ahora,
miren cualquier libro y a ver del Nuevo Testamento, a ver cuál de ellos no presenta Sí. a Jesús. Ya hablábamos en el programa anterior con Miguel que hay 320 referencias directas del Antiguo Testamento en el Nuevo. Y hay más de 1000 referencias cruzadas que nos iluminan pasajes del Antiguo Testamento. Entonces, hemos dicho, más, más evidencia sería Sí. difícil. Ahora, cuando una persona ha creído en el Señor, no necesitamos entrar en un estudio profundo de la bibliología para confiar creer. en el texto. No, Correcto. sí, sí. No es necesario. Nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios por la fe que ha sido puesta en nuestros corazones. Y porque el Señor dijo que aquellas ovejas que Él llama oyen su voz. Y solamente los que son de Cristo pueden oír la voz de Dios en las páginas de la Biblia. Eso es un asunto de la fe, ¿no? No sé si hablamos un poquito más de canonicidad del Nuevo, porque Sí, porque nos Yo falta... yo quería hacerles una pregunta antes de pasar al nuevo, y es, ¿cómo se agrupaban antes o cómo se agruparon en la Biblia hebrea algunos libros? Por ejemplo, tengo entendido que Nehemías y Esdras era un solo libro, o no sé, Crónicas, Primera o Samuel era un solo libro. Correcto. ¿Y sí, en qué momento se da, digamos, como esa división de... bueno, nosotros tenemos una Biblia en la cual hablamos y decimos Pentateuco, históricos, tenemos los sapiensales, tenemos los profetas mayores, profetas menores. Eso es más una manera de organizarla derivada desde la Septuaginta, ¿no? De la Como que versión estoy griega. organizando la biblioteca ¿Sí? para ubicarme rápidamente en donde quiero Exacto. llegar. No es cronológico No, necesariamente. no es cronológico, sí, es Correcto. correcto. Pero cuando hablamos ya del hebreo, inclusive nosotros tenemos Jeremías y Lamentaciones, pero es un solo Sí. documento. Era uno. ¿Sí? Entonces, en esa medida, lo que pasa es que si se acababa el material, pues tocaba usar otro pedazo de material y eso a veces no se veía como un solo libro, que ese es el problema que se tiene con el Pentateuco. El Pentateuco significa 5 rollos, pero era un solo libro, realmente era un solo documento, ¿no? En el Nuevo, ¿qué encontramos? Era necesario que los testigos del nacimiento, de la vida, de la obra de Jesús, dejaran su testimonio, ¿no? Por eso Juan, cuando termina el Evangelio, él dice que él es el que da testimonio, porque él estuvo presente, no en el nacimiento, pero sí en el ministerio, Que vio, que muerte y tocó. resurrección de Jesús. Primera de Juan Sí. inicia con eso. Exacto. Entonces, ellos van a morir. Dios en su infinita sabiduría, ¿qué hace? Que estos testigos dejen por escrito, porque cuando se deja escrito, como dijo Pilato, lo que está escrito, Escrito está. escrito está. Y eso es una tradición ya para los hombres, porque Claro, o sea, todo lo que está escrito quedó es escrito. mejor Lo que dejémoslo no, por Y escrito. siempre es así. son palabras que las lleva el viento. Envíeme el correo, por favor, me lo deja por escrito y ya. Así tengo más hacíamos, seguridad. hago un paréntesis de ahí, así hacíamos cuando trabajaba en la empresa, en la oficina. Mi compañero estaba al frente, estaba acá. Envíeme un correo de lo que me acaba de decir, que no puedo Ahora- proceder. Hay un punto, digamos, para ir ya dando unas puntadas más, y es acerca de, bueno, esta canonicidad del Nuevo Testamento tardó un poco más de tiempo, porque el Antiguo Testamento ya se daba por sentado como autoritativo, ¿no? Sí. El Antiguo Testamento hebreo, ¿no? El canon Sí. hebreo. Pero en el Nuevo Testamento se va a tomar un poco más de tiempo. Yo analizo un poco a razón de que en medio siglo la apertura geográfica que tiene estos escritos es mucho más amplia que en los 1500 años que pueda tener el Antiguo Testamento, que está mucho más concentrada. Entonces, ¿qué va a pasar? Que en los siglos, en los periodos que vienen después de Cristo, de los apóstoles y de esos escritos, pues se va a generar la agrupación de estas cartas y de todos estos textos que habían dejado los apóstoles, y que, bueno, se va a generar en su momento, que el pastor nos pueda ayudar en esto, esos consensos para poder conectar todos los libros, ¿no? Aunque no sé si terminamos lo del Antiguo Testamento, ¿no? Sí, digamos que ya pues De podríamos... pronto del Antiguo Testamento quedaría hablar un poco de los apócrifos o con lo que ya mencionamos. Sí, yo creo que Igual sencillamente... si los hermanos tienen alguna pregunta, hermanos, ya saben que la pueden dejar. Les volvemos a recordar, no es un programa en directo, de pronto alguno se ha conectado y no escuchó el inicio, entonces no es un programa en directo, pero mis hermanos, normalmente los hacemos así. Dejen sus preguntas, en el próximo programa en directo les vamos a dar respuesta.
Bien, ¿cómo se va a dar la canonización, mejor el proceso de canon del Nuevo Testamento? La iglesia no es la que dice qué libro es canónico. O sea, no, ni los rabinos dijeron qué libro del Antiguo Testamento era canónico. Lo que hacen las autoridades puestas por Dios es descubrir la canonicidad. Isaac Newton no inventó la ley de la gravedad, No. él la descubrió, ¿ya? Y así, en este caso, lo que debía hacer la iglesia era descubrir cuál de esos escritos, o mejor, cuáles de esos escritos, que abundaban muchos en el siglo segundo ya, requerían el análisis, el juicio de si eran o no Pasarlo por la regla. inspirados. Exactamente. Entonces, el primero en hacer un canon del Nuevo Testamento, ustedes lo mencionaron, fue Marción. Marción está ubicado en el siglo segundo de nuestra era. Este personaje que dice estar convertido al cristianismo, pero que tiene también, bebe de las distintas, digamos, líneas de conocimiento antiguo como el gnosticismo y otras. Entonces este hombre tiene un serio problema contra el judaísmo, contra los judíos, ¿no? Podríamos decir que era antisemita. Antisemita, sí. Y este hombre entonces propone a su movimiento, Marción, a su iglesia, crear unos libros que él consideraba como los únicos autoritativos. Entre esos libros solo deja el Evangelio de Lucas y las epístolas de Pablo. Por lo distante que es un poco Lucas en su narración de lo judío, ¿no? Claro, porque él analiza que Lucas escribe más a un auditorio Sí. griego Diego. y que no tiene tanta referencia. Si usted va a Mateo, pues Sí. la cantidad de A los referencias. judíos es bastante. Sí, Marcos no tiene tantas referencias, pero las tiene. Pero principalmente es porque hay una intención, un lenguaje, un estilo más para la mentalidad Sí. griega Griego. en el Evangelio de Lucas. Él reescribe de cierta manera el Evangelio, porque hay un Evangelio que se llama el Evangelio de Marción también, o lo conocí como Evangelio de Marción, en donde pues lo que hace es extraer un poco Sí. y escribirlo Y a su parafrasear. forma, pero lo que hace es deformar, no, Claro. no O sea, tiene un relato él directo. emerge como alguien de mucha autoridad para la iglesia que él dirigía. Entonces, bueno, él vendió su idea y en ese caso encontramos el primer canon. La iglesia del Señor debe ahora ocuparse porque ellos empiezan a hablar de que esos son los libros inspirados. Entonces obliga a la iglesia a hacer los obispos de entonces, de las distintas casas del cristianismo. Cuando digo casas, son de los principales centros del cristianismo, que para el siglo segundo era Alejandría, era también Antioquía de Siria, Roma, por supuesto. También podíamos hablar de Bizancio, un poco ya se estaba trasladando el conocimiento para allá. Bueno, aunque eso va a ser más fuerte un poco más adelante, cuando Constantino llega a pasar la sede del imperio a Constantinopla. Entonces allí va a haber también mucha actividad de ese tipo y muchos documentos van a quedar en Constantinopla. Entonces esas son algunas casas importantes que se van a ocupar. Los obispos de todas estas provincias se reúnen para empezar a hacer un ejercicio que no es fácil de pronto decir en tal fecha y en tal tiempo se dijo aquí tenemos ya Un canon. exacto. Ahora, hay que mirar que los defensores de la fe cristiana en el siglo segundo, como Tertuliano, él va a ser un hombre muy juicioso, además que era abogado de profesión. Este hombre va a ser juicioso en poder, digamos, descubrir eso, y él va a hacer formulaciones importantes y aportes muy interesantes para que luego otros que vendrían después de él siguieran trabajando en esa dirección. Nadie discutió entonces la autoridad de Pablo, la de Pedro, aunque el problema de los pseudoepígrafos estuvo tanto para libros del Antiguo como para libros del Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablar del Apocalipsis de Pedro. Un Apocalipsis de Pedro, lo que se hizo fue que alguien escribió esa clase de Apocalipsis y la puso como Como de a nombre autoría de de Pedro. Pedro, ¿sí? Pero se descubrió que no. Ahora, ¿cómo se descubren estas cosas, no? Porque tienen fechas,
posteriores realmente a la vida de quien se suponía había escrito el documento. Correcto. No sé si saben qué es un palincesto, pero resulta que si encuentran el documento, voy a poner un ejemplo, ¿no? Entonces yo voy a escribir un libro y lo voy a poner como si yo fuese Simón Bolívar. Ya estamos a 200 años. Como si estuviera viviendo esa época. Sí, y entonces yo, pues nadie conoce a Luis Duarte, pero la gente sabe de Simón Bolívar. Y si yo saco un documento que escribió Simón Bolívar y que no ha sido, es inédito, y entonces la gente se va a interesar por ese documento. Yo quiero que mucha gente lo lea, pero mi nombre no vende. El nombre de Simón Bolívar va a vender. Entonces, ¿qué pasa? Me traslado a esa época antigua. Como no había abundancia de documentos, entonces empezaba a mirar documentos, o sea, códices, por ejemplo, que no fuesen importantes, tal vez de asuntos comerciales, y entonces yo los voy a raspar. O sea, el borrador de la época era como una piedra pómez. Sí. Y empezaban a limar con mucha suavidad, a soplar, y ya quedaba borrado. Ahora yo voy a poner ese libro que digo que es escrito por Simón Bolívar. Entonces yo voy a escribir ahí. Ahora, en nuestro tiempo, el siglo XX y en especial que se hizo estos trabajos importantes, es que descubrieron esos libros, pero con cierta técnica de rayos ultravioleta, descubrieron que había un documento debajo original de ese, sí, el primer documento. escrito. Lo que ellos primero se dan cuenta es que lo borrado no pertenecía a la época de la que se dice el otro documento que es posterior. No sé si me estoy explicando. Sí, correcto. Entonces, ante eso, de inmediato se cae la idea de que estos documentos hubiesen sido de las personas que originalmente se pretendió afirmar, ¿no? Entonces eso se conoce como los palincestos. ¿Te parece mucho a lo que en una época hicieron con los billetes de 2000? Que los trataban de esto para imprimir billetes de mayor valor sobre un ellos. papel Exacto. moneda, ¿no? Sí, así es. Bien, entonces eso es importante, de tal manera que vamos a llegar por hasta el siglo IV todavía en esas discusiones, ¿no? Entonces lo primero que tienen que tratar de indagar es si son el fundamento los apóstoles, pues entonces todos los documentos debían estar ligados a la vida de alguno de los apóstoles. Tener esa misma línea, no ese mismo hilo conductor. Sí. Entonces, bueno, Lucas no fue apóstol, pero Lucas fue a los apóstoles, Sí, a las fuentes. para indagar. Entonces, lo que escribe Lucas no es de Lucas, es la versión o el testimonio de los apóstoles. E igualmente con Marcos. Marcos va a ser el compañero de Pedro en buena parte de la vida de este hombre, y Marcos escribe bajo el testimonio de Pedro. Entonces, amados hermanos, todos los documentos del Nuevo Testamento están ligados con la autoridad apostólica, como todo el Antiguo Testamento está ligado con la autoridad de los profetas. Ellos son entonces el fundamento de la iglesia, ¿no? Y la iglesia no solo es la neotestamentaria, sino también la iglesia del Antiguo Testamento, ¿no? Valga también apuntar que como la Biblia en griego comenzó a circular, había sinagogas en muchas partes del imperio, ¿sí? De tal forma que cuando los predicadores después del Pentecostés comenzaron a moverse por el mundo, llegaban a sinagogas y allí encontraban las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento, ¿sí? El Nuevo Testamento va a tener una especie de circulación donde una carta que era escrita para una iglesia la leían ahí y luego la pasaban A la siguiente iglesia. a la otra comunidad. Eso se hizo, digamos, muy común con los documentos apostólicos del Nuevo Testamento. ¿Qué pasa? Quizá haya personas que leen el Nuevo Testamento, y algunos dirán, como Martín Lutero, pero este libro no me cuadra. Es de Santiago. Sí, Lutero habló de Santiago porque Santiago habla de las obras, y él, todo lo que tuviese una mención de obras a Lutero le caía mal. Era herejía. ¿Sí? Así como a Marción, todo lo que tuviese una especie de Olor. aliento judío, sí, ya había que procedía de descartarlo. Pero vemos nosotros, sin tener ese sesgo que tuvo Martín Lutero por todo lo que vivió con la Iglesia Católica, vemos la importancia de la Carta de Santiago, porque genera la otra cara
¿sí? Pablo habla de la fe y no por obras, pero Santiago viene y nos dice, sí, pero la fe se Sin evidencia obras, por las falsa. obras, ¿sí? No, pues, sin Es obras. muy importante eso. Entonces yo creo que para... Pero, perdón, Sí. para decir algo, Lutero luego lo entendió, ¿no? A favor de Lutero, Lutero luego lo entendió. Bien, hermanos, creo que para ir cerrando ya por hoy, el tiempo venció. Agradecerles a ustedes. No estamos pretendiendo ser exhaustivos con toda esta información, simplemente brindar información elemental o básica en cuanto al libro que tenemos nosotros, que es la Biblia, que es la palabra de Dios. No estamos aquí tampoco intentando convencerles con argumentos humanos para que crean a través de esta información que la Biblia es la palabra de Dios. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo de Dios convence, todo aquel que es de Cristo identifica las palabras de Cristo. Entonces nosotros no tenemos el afán y no estamos en esto para convencerlos a ustedes, simplemente que es información que nos debe ayudar para cuando tengamos algunas conversaciones con personas que quizá no tienen la fe, y al no tener la fe ponen en duda esto. Así es, pastor, y bueno, damos gracias al Señor por este tiempo que tuvimos hoy y a nuestros hermanos que estuvieron acá y bueno, quedamos así. La próxima semana nos continuamos viendo el martes a las 7 de la noche por este mismo canal. No se pierdan, habrán más temas al respecto de las escrituras, todavía nos quedan unos 2 o 3 temas al respecto de las escrituras y bueno, están invitados y tengan ánimo en este tiempo. Así que, estimados hermanos, que el Señor les bendiga grande y poderosamente. No sé si mis hermanos se quieren despedir y quedamos así. Sí, hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo grandemente y esperamos seguir contando con su audiencia. Así es. Bien, hermanos, la paz del Señor con ustedes. Bendiciones, hermanos.